Buenas noches a todos los asistentes. Socienza y Soción Piura, nuevamente trabajando de manera conjunta. Les presento a todos ustedes la ponencia sobre ecografía pulmonar, la cual es la última relacionada al tema sobre introducción a la ecografía que se ha venido brindando a todos ustedes. Esta está a cargo del doctor Ronald Gallo y agradecemos también su presencia esta noche. Se les recuerda que al finalizar también la ponencia, se va a realizar una trivia, la cual medirá los conocimientos adquiridos de manera más entretenida. Además de ello, cuenta como parte del pase de lista final, perdón, para la obtención de lo que son los certificados. No se olviden, además de suscribirse al canal de Socienza y Soción Piura, para que puedan ver los videos completos de los 4 días de ponencia. Sin más que decirles, le doy pase al doctor. Doctor, buenas noches. Buenas noches, tengan todos ustedes. Gracias nuevamente por estar ahí y completando hoy día nuestra última reunión, la donde nosotros habíamos tomado 5 tópicos y ahora, el día de hoy vamos a tocar el último tópico acerca del principio de la ecografía pulmonar. Ese es el pretest. Bien, la ecografía pulmonar realmente es un tópico que dura 2 a 3 días. Voy a tratar de hacer en 45 a 50 minutos algo para que se les quede la parte más importante y vean ustedes que la ecografía pulmonar no es lo que se pensaba hace muchos años. ¿Bien? Es algo bastante factible, bastante real y bastante útil en nuestra práctica diaria en el manejo del paciente en el departamento de emergencias. Bien, es la agenda, una pequeña introducción, la ecografía pulmonar, algunos principios, la ecografía normal, algunos signos importantes de la ecografía, el famoso Blue Protocol que vamos a conversar también, en el cual vamos a recalcar, a remarcar solamente la parte de neumotórax, de síndrome intersticial o edema pulmonar, consolidación pulmonar, derrame pleural y algunas conclusiones. Vamos a dar empiezo. Bien, vean ustedes lo que pasaba en el transcurso de la medicina en los últimos años del siglo pasado. El famoso libro de Harrison de medicina interna decía que el pulmón era un importante obstáculo para que se pueda usar la ecografía a nivel de tórax, en el año 92. La ecografía no es útil para la evaluación del parénquima pulmonar. Entonces, ya en el siglo pasado hemos estado con los ojos vendados desde el punto de vista ecográfico, pero el cual decía que no podíamos hacer una ecografía. Hasta el 2011, vean ustedes, donde se dice que la ecografía de tórax puede reemplazar a la radiografía simple de tórax en la evaluación de los pacientes con disnea en la sala de emergencia. ¿Cuántos años han pasado desde que la ecografía ha estado en uso para la parte médica desde los años 70, 80 del siglo pasado? Y recién en 2011 dicen, la ecografía también sirve para pulmón en la sala de emergencia. Vean ustedes, el mismo 2011, ¿ya? Donde se usaba la ecografía en el paciente crítico comparando con la radiografía al borde de la cama. ¿Qué es lo que decía? En los pacientes críticos, la ecografía pulmonar tiene una performance mejor que la radiografía de tórax. Hay que sacarnos esas ideas. ¿Sí? A ver, la ecografía pulmonar es mejor que la radiografía de tórax a la cabecera del paciente para el diagnóstico de patologías comunes en las áreas críticas. Y la ecografía pulmonar tiene una exactitud diagnóstica del 92 al 100%, vean ustedes, bastante alta, para identificar neumotórax, consolidaciones, síndrome intersticial, efusiones pleurales, y por eso puede ser considerado como una alternativa a la tomografía en estos pacientes en la sala de emergencia. Y en el 2012 dice, en vista a las evidencias a nivel mundial, donde se crea el Point of Care Luz Ultrasound, donde dice que ya la ecografía se podía usar en los pacientes, en la cabecera del paciente, cuando el paciente lo necesitaba realmente. Y es este doctor, vean ustedes, el doctor Daniel Lichtenstein, que ya desde el fin del siglo pasado, como vamos a ver algunos de los trabajos de investigación que él presentó durante toda su vida, ya en el 2002, ya con sus 7 principios, habla sobre la ecografía de tórax con bastante fuerza para cambiar ese paradigma que nos tenía
bloqueados durante muchos años en la época de la ecografía. Entonces dice que, ¿qué decía el doctor Daniel? Con un ecógrafo simple, de un traductor simple, uno puede evaluar tórax. Otro principio es el aire y el agua separadas o ligadas en el parénquima pulmonar, es lo que vamos a estudiar nosotros realmente con la ecografía de tórax. Hay que mapear todo el tórax en la cara anterior, lateral y posterior para tener un examen adecuado de la patología pulmonar. Importante identificar la pleura, ya que la mayoría, o si no son todos los signos, van a partir de la pleura. Y la ecografía de pulmón es importante. Aire, generalmente no vamos a ver siempre parénquimas, sino vamos a estudiar los artefactos que se presentan en el pulmón y eso nos va a dar las imágenes que nosotros vamos a representar para el estudio de nuestros pacientes. Los desórdenes agudos, las alteraciones empiezan a nivel pleural y algo muy importante para no ver, primer principio que vamos a tener que grabarnos, el pulmón, así como el corazón, siempre está en movimiento. Es importante. Vean ustedes, este esquema de acá nos está mostrando, vean, vamos a tener acá en el segundo lugar lo que es un pulmón normal. Esta imagen que está acá, que son dos imágenes rectangulares alargadas, estas son las pleuras, vean ustedes, pleura parietal y pleura visceral. ¿Cómo están las pleuras ubicadas en nuestro organismo? Están juntas, están adheridas, separadas por un líquido pleural que les sirve como lubricante para que las pleuras se puedan desplazar en inspiración y expiración, que son movimientos constantes desde que nacemos hasta que nos morimos. Ese movimiento continuo, ese desplazamiento de las pleuras parietal sobre visceral es algo muy importante que nosotros vamos a identificar. ¿Qué cosa hay debajo de la pleura visceral? Vean ustedes, estas imágenes de 5 lados vendrían a ser los alveolos, un esquema de los alveolos, con este grosor característico que puede tener en esta imagen los alveolos. Entonces, estas son las pleuras y debajo de las pleuras los alveolos. Esta es la imagen que se va a ver en la ecografía bidimensional y esto es la imagen que se va a ver en la ecografía modo M, en movimiento, que vamos nosotros a conversar algo al respecto que no le hemos comentado en las clases previas. Y esta de acá son las patologías que nosotros vamos a revisar el día de hoy. Pulmón normal, pulmón con neumotórax, edema intersticial, ya sea moderado o severo, un síndrome de consolidación y derrame pleural. ¿Cuál es la característica que comparten todos estos procesos, alteraciones que se pueden presentar en el pulmón? Es la concentración de aire. ¿Qué cosa hay en esta zona de neumotórax? Aquí es aire 100%. O sea, vamos a ver cómo se ve el aire en una concentración del 100% en un neumotórax y en el extremo opuesto, líquido ocupando el espacio pleural en un 100%. Entonces, entre neumotórax y efusión pleural, el aire va a disminuir la concentración desde normal. El pulmón normal tiene 95-96% de aire. Paciente con edema intersticial, ya sea leve, moderado o severo. Paciente con consolidación pulmonar. En estas etapas va a haber cada vez mayor la concentración de líquido hasta que en la efusión pleural o derrame pleural, 100% del espacio pleural va a estar ubicado, va a estar lleno de agua. Entonces, esta es el esquema gráfico de repente más importante para poder comprender las siguientes transparencias que vamos a ver a continuación. Vamos a hablar algo sobre artefactos. Estamos mencionando de artefactos de la primera clase y los artefactos se definen como ecos que aparecen en la imagen de la ecografía, pero que no se corresponden bien en localización, en intensidad, con las estructuras exploradas del paciente. O sea, son cosas que no corresponden realmente a la realidad. Por ejemplo, acá tenemos un cálculo, que acá se ve la imagen hipericogénica, y detrás del cálculo una imagen oscura, sombra acústica. Acá, por lo contrario, una imagen quística, que en este caso puede ser la vejiga, con bastante líquido, y después del líquido
tenemos un refuerzo posterior. Y acá otra imagen en espejo, en el hígado, el diafragma, una imagen que se repite, lo que corresponde al espacio pleural, que es imagen en espejo. Todos estos son artefactos. Pero ¿cuáles son los artefactos que más nos interesan desde el punto de vista de ecografía pulmonar? Los artefactos de propagación, como la reverberación y la cola de cometa, que vamos a hablar brevemente para que ustedes puedan entender y puedan interpretar los signos ecográficos que vamos a tener nosotros. La reverberación es cuando un haz de ultrasonido, un haz de eco, incide sobre una interfase que separa dos medios de diferencia acústica. ¿Recuerdan ustedes que hablábamos en la primera clase de impedancia acústica? Era la resistencia de un cuerpo que tiene a la transmisión de los ecos. Entonces, cuando dos cuerpos de distinta impedancia acústica se presentan, en este caso, ¿cuál sería? Vean ustedes, acá esta imagen va a ser la pleura que son, pleura tanto la visceral como la parietal están unidas y juntas dan una imagen bastante hiperecogénica. Pero debajo de la pleura está el parénquima. Acá hay un corte histológico del parénquima donde hemos conversado que más del 95% es aire. Entonces, una imagen de elevada impedancia acústica y una imagen de baja impedancia acústica, cuando las dos se juntan, al pasar el eco, se va a presentar lo que se llama la reverberación. ¿Y cómo se manifiesta desde el punto de vista ecográfico la reverberación? Con la repetición de esta imagen hiperecogénica en la proyección del campo acústico. Entonces, este de acá son las pleuras parietal y visceral, y cuando pasa el eco, se va a repetir cada cierta distancia la misma imagen. Esta imagen es la repetición de las pleuras. Esta imagen es la repetición de las pleuras. Entonces, esto se llama reverberancia, ¿ya? Recuerden ustedes, este es el corte histológico del parénquima normal. Entra el eco, atraviesa las pleuras y después sigue una imagen después sigue una zona corporal que es el parénquima pulmonar normal, por lo tanto va a haber reverberancia. Y acá tenemos nosotros, nuevamente, las costillas, vamos ubicándonos, una costilla, otra costilla. Acá está el esquema, cómo incide los haces de ecografía sobre la pared torácica. Una costilla, otra costilla. Entre las dos costillas va a pasar el eco. ¿Por qué no pasa atrás de la costilla? Porque la costilla, que es hueso, ahí va a quedar los ecos y ya no va a haber imagen después de las costillas. Y acá tenemos nosotros esta circunferencia, y acá hay otra circunferencia, corresponden a las costillas, una costilla y la costilla más cefálica, dos costillas, hiperecogénica en la superficie anterior, y después de cada costilla una imagen oscura, o sea, acá hay una sombra acústica, aquí no hay imagen que nos pueda revelar el ecógrafo. Pero entre las dos costillas, aquí entre las dos costillas, va a pasar el eco y nos va a dar esta imagen. Esta zona clara, blanca, vamos a llamarla, que está entre las dos zonas de sombra acústica, este es el parénquima pulmonar que nosotros vamos a estudiar en la ecografía de pulmón. Nuevamente, costilla, costilla, sombra acústica, sombra acústica. Y esta línea blanca hiperecogénica, ¿qué cosa es? Estas son las dos pleuras, la visceral y la parietal, que están unidas, adosadas y en movimiento continuo, expiración, expiración, inspiración, expiración. De tal forma que ustedes, si pueden apreciar, no sé si pueden apreciar en esta video, aquí hay como si fuese una pequeña cortina, vamos a verla un poco mejor en la próxima transparencia, ¿ya? Entonces, aquí en esta superficie va el traductor, aquí. Esta es la pleura, las pleuras, y la reverberancia es lo que está acá. Se repite esta imagen pleural a una distancia determinada. Y acá se repetiría otra vez y otra vez hasta que termina el campo visual en la pantalla del ecógrafo. Vamos a avanzar. Se pasó una. Perdón. Ya. El otro artefacto es el cola de cometa. Vean ustedes, cola de cometa y la anterior era reverberancia. ¿Cuál es la diferencia?
que la cola de cometa, también se llama líneas B, están presentes ya no en la ecografía normal de pulmón. Este de acá vemos nosotros las dos pleuras juntas y este de acá son las paredes alveolares. Si ustedes recuerdan, en el esquema anterior del alveolo normal, estas paredes alveolares eran finas. Perfecto. Este de acá es el intersticio del pulmón, el intersticio que son las paredes alveolo de la membrana alveolo-capilar. Este de acá es el saco alveolar. Pero vean ustedes, cuando ya el alveolo o el pulmón está enfermo y tiene un engrosamiento de la membrana alveolo-capilar del intersticio, o cuando se llena con poco líquido el alveolo, se va a ver así en el corte anatómico. Esta densidad del pulmón que ya está enfermo va a ocasionar una imagen, un artefacto que se llama cola de cometa. ¿Y qué sucede? Pasa el eco, pasa este de acá, es la pleura, acá está la pleura, y como va a haber una interfase, los ecos van a regresar y van a regresar y nuevamente van a ser emitidos. Y se va a ver en el transcurso una línea a través de que parte de la pleura y llega hasta el final de la pantalla del monitor, que quiere decir que los alveolos están con las paredes engrosadas o parcialmente ocupados de líquido. Y esta es la imagen que se va a presentar en el esquema. La pleura, parte de la pleura, un parénquima pulmonar que está enfermo, ocupado o engrosado, y la imagen que se va a ver va a ser esta imagen, en colas de cometa, desde la pleura hasta que termine la pantalla. Esta es la famosa líneas B, que son verticales, a diferencia de las líneas anteriores, que son las líneas A que hemos conversado, la reverberancia, que son las horizontales. Estas líneas B es característico del síndrome intersticial o cuando está ligeramente ocupado con líquido el alveolo. Y así se ve. Vean ustedes. Acá tenemos la foto de la patología. Nuevamente una costilla, otra costilla, la sombra acústica y este espacio que queda acá es el que estamos explorando. Y ustedes pueden ver aquí en el centro como una luz blanca que parte de la pleura y llega hasta el final de la pantalla, como una linterna que estuviera alumbrando. Esta es la famosa líneas B o colas de cometa, que es característico del patrón intersticial cuando hay un problema a nivel intersticial de la membrana alveolo-capilar o ocupación de líquido en el alveolo. Colas de cometa, líneas B. Perfecto. Nuevamente, empezamos acá. Nuevamente, la relación que existe entre la concentración de aire y agua en las diferentes patologías o estados de nuestro pulmón normal. Y acá tenemos nosotros el pulmón normal. Nuevamente, acá en el esquema, por favor, todos pongan atención. Pleura parietal, pleura visceral. Esta es la membrana alveolar normal. Por lo tanto, si es normal, se va a repetir esta imagen cada cierta distancia. Esta es la línea pleural hiperecogénica, la superficie, y acá se está repitiendo la imagen. Se repite la imagen de la línea pleural o las líneas A cada cierta distancia hasta el término de pantalla. ¿Y cuál es lo característico? Vean ustedes, aquí se puede notar mejor. Quiero que vean aquí, en esta línea, la línea pleural. ¿Es una línea fija, estática o es una línea que está en movimiento? Vean ustedes cómo se mueve. Para la izquierda, para la derecha. Para la izquierda, para la derecha. ¿Qué es eso? Inspiración y expiración. Entra aire y sale aire. Y como las pleuras están adosadas, inspira, expira, inspira, expira. Toda la vida respiramos nosotros hasta que nos moramos. Esto es lo que se ve. Vean ustedes, este movimiento que ven acá en la línea blanca se llama deslizamiento. Sliding, ¿ya? Deslizamiento pleural o pulmonar. Y acá ven ustedes cómo se desplaza. Eso es un signo característico que el pulmón, que las pleuras están adosadas y es un pulmón normal. Siendo característico de que las pleuras están adosadas
y no hay nada entre las pleuras, el desplazamiento pulmonar. Recuerden ustedes, ¿qué decía el doctor Daniel? El pulmón normal siempre se mueve, y este es el signo del pulmón deslizante. Pongan atención, por favor. Este signo de pulmón deslizante, que ustedes lo pueden ver acá, es un signo característico muy importante del pulmón normal. Muy bien, avanzamos despacito. Aquí vemos nosotros la pleura parietal, pero no tengo la pleura visceral. La pleura visceral se me perdió, está por abajo. Y hay un espacio vacío acá, un espacio vacío entre la pleura parietal y supuestamente la pleura visceral que no la veo. Este es el neumotórax. Entonces la pregunta clave es, aquí está la tomografía, acá está el parénquima pulmonar, aquí pegada al parénquima va a estar la pleura visceral y aquí pegada a la pared torácica va a estar la pleura parietal. Ambas pleuras están separadas. Si las pleuras están separadas, este paciente va a tener en este punto que se hace la ecografía, deslizamiento pulmonar. El deslizamiento, para que exista deslizamiento, tienen que estar las dos pleuras juntas y deslizamiento. Este es el deslizamiento pulmonar. Si no hay pleuras juntas, no va a haber deslizamiento pulmonar. Entonces, ¿qué patología me va a provocar que no exista deslizamiento pulmonar en el paciente que se le está haciendo una ecografía pulmonar? Cuando existe aire en el pulmón, en la caja torácica, un neumotórax. Por lo tanto, aquí vean ustedes, costilla, esta línea blanca hiperecogénica, que es la pleura, pero yo no veo el deslizamiento. Eso corresponde a la pleura parietal nada más. Yo no veo deslizamiento. Entonces aquí no hay deslizamiento como veían en la foto, en el video anterior. Importante para que ustedes. Por lo tanto, el pulmón siempre se mueve, el pulmón normal siempre está en movimiento y se podría ver en la ecografía el deslizamiento a este nivel que no lo veo. Recuerden ustedes cómo era anteriormente. Aquí comparamos los dos. Nuevamente, pleura parietal, pleura visceral. Aquí solo la pleura parietal. Aquí la línea pleural, aquí la línea pleural. Observen ustedes este deslizamiento de las pleuras una sobre otra, como una cortina que se está moviendo sobre sí, sobre su colgador, como una cortina que se mueve. Y aquí, nada. Aquí no hay movimiento. Entonces, si no hay movimiento acá, es porque hay algo entre las dos pleuras, y eso es aire libre. Por lo tanto, aquí ustedes pueden apreciar fácilmente con el primer signo que estamos hablando, enseñándoles, si hay deslizamiento, están las dos pleuras juntas. Si no hay deslizamiento, las dos pleuras no están juntas. Por lo tanto, una patología debe de existir, el neumotórax. El otro patrón es el patrón intersticial que hemos conversado nosotros, las famosas colas de cometa, las famosas líneas B. Hablábamos que cuando la membrana alveolocapilar, el intersticio estaba engrosado, enfermedad intersticial difusa o fibrosis pulmonar, como quieran llamarle, o hay cierta cantidad de líquido libre dentro del alveolo, se van a presentar las famosas líneas B. Y estas son las líneas B, vean ustedes. Costilla acá, esta línea blanca es la pleura. Ahí se puede ver el deslizamiento pulmonar, deslizamiento pleural una sobre otra. Y estas genes luminosas que parten de la pleura hasta el fin de la pantalla, muy, muy pegadas entre sí, muchas imágenes luminosas, eso es característico de un síndrome intersticial. Síndrome intersticial. Las líneas B, estas líneas verticales, luminosas, que parten de la pleura y llegan hasta el fin de la pantalla, son patológicas. Alguna enfermedad siente. Por lo tanto, es un síndrome intersticial. Por la cantidad y la magnitud, el paciente puede tener varias alternativas que vamos a conversar después. Pero esto es lo que ustedes tienen que grabarse, el síndrome intersticial, las colas de cometa o las famosas líneas B pulmonar, característico del patrón intersticial. Y aquí vemos la tomografía, un patrón intersticial, bilateral difuso, y abajo una tomografía con fibrosis pulmonar
que es también característico de este patrón ecográfico. Avanzamos. Y aquí viene algo que ustedes quiero que lo vean con calma. Pulmón normal, vean ustedes los alvéolos limpios, completamente limpios, libres de contenido, que realmente el alvéolo debe ser así, un saco libre de contenido, ¿para qué? Para que el aire entre y salga y cumpla la hematosis. Cuando ya tiene cierta cantidad de líquido, ya está siendo ocupado este alvéolo o está engrosada a sus paredes, patrón intersticial de fibrosis pulmonar, ya aparecen las líneas B, que están acá. Pero la línea B, al inicio, cuando recién hay poco volumen, o el patrón intersticial es leve, van a haber pocas líneas B. A medida que en el alvéolo aumenta el contenido de líquido, aumenta el edema alveolar, el edema pulmonar, van a haber más líneas B. Acá ustedes pueden, en esta parte que todavía está leve, pueden ustedes contar las líneas B. Aquí cuando ya está casi lleno el alvéolo, ya no pueden contar las líneas B. Hay muchas líneas B que están casi juntas, como una cortina, como una catarata, como si estuviera cayendo agua en una catarata. Están completamente unidas. Esta diferencia de la presencia del número de las líneas B nos habla un patrón leve o un patrón moderado a severo de edema pulmonar. ¿Ya? Compromiso más del alvéolo y también, por supuesto, cuando es solamente de las paredes, fibrosis pulmonar, van a haber poca cantidad de líneas B. Grado leve, grado moderado a severo, pocas líneas B, gran cantidad de líneas B, que se ve como una catarata realmente, todo está ocupado. ¿Y qué sucede con la evolución? Alvéolos limpios, poco síndrome intersticial, moderado a severo síndrome intersticial, y ya cuando el alvéolo se llena completamente, se verá así. El alvéolo completamente lleno de líquido, o si es de sangre en un traumatismo, o si es de líquido con proteínas en un síndrome respiratorio, o es de pus en una neumonía, ya está completamente ocupado el alvéolo, ya se va a ver el pulmón, ya va a tener imagen real. O sea, esta es la imagen del pulmón, pero en este estado, en estado de consolidación, en estado de lo que llamamos desde el punto de vista de patología de hepatización. Aquí nosotros vemos artefactos, las líneas B muy agrupadas, las líneas B dispersas y las líneas A que están acá, que son artefactos. Artefacto en el pulmón normal, artefacto en el pulmón con síndrome intersticial o edema pulmonar, más artefactos, pero ya cuando está completamente consolidado, ya se ve el parénquima como si fuese un tejido organizado, porque completamente todo el alvéolo está lleno y hay poca cantidad de aire para dar alguna alteración con la visibilidad. Esta imagen quiero que la vean, tengan clara, porque vamos a conversar nuevamente. Bien, nuevamente, el consolidado. Otra característica del consolidado, acá vemos nosotros una corte de anatomía patológica completamente infiltrado, el alvéolo completamente lleno, y acá tenemos la tomografía, vean ustedes, completamente compacta, y acá se ve el parénquima pulmonar. Todo esto de acá es el parénquima pulmonar. Doctor, ¿y qué cosa es eso? Esas luces blancas que aparecen y se van, que aparecen y se van. Esas luces blanquecinas, esas imágenes hiperecogénicas, es el broncograma aéreo ecográfico. ¿Qué cosa es el broncograma aéreo? Cuando el infiltrado es a nivel del alvéolo, como está acá, a nivel alveolar, todavía los bronquios y los bronquiolos, hasta los bronquiolos terminales, va a haber movimiento de aire. Ese movimiento de aire se puede ver en la ecografía. Recuerden ustedes que la ecografía tenía una virtud, que es dinámica. Y aquí en la ecografía se ve estas imágenes blanquecinas hiperecogénicas que aparecen y desaparecen. Es el aire que entra hasta el bronquiolo y sale, que entra y sale, pero no puede entrar al alvéolo, porque el alvéolo está completamente lleno de un líquido, llámese pus, llámese líquido con proteínas, llámese sangre, llámese agua. Vean ustedes. Entonces, esto de acá es el broncograma aéreo que se va a presentar en el pulmón
en una etapa de hepatización o consolidación. Avanzamos. Y aquí, avanzando más, vean ustedes, aquí tengo la pleura parietal y la pleura visceral. Pero en el centro tengo yo agua, líquido. Acá tengo yo mi pleura parietal y aquí tengo yo mi pulmón. ¿Y qué tengo en el centro? Líquido. ¿Cómo se ve el líquido en una ecografía? El líquido, ¿qué característica tenía en la ecografía? Que se veía anecogénico, que no tenía ecos, solo se veía negro. Esto vean ustedes, acá tengo el hígado, acá tengo yo mi diafragma. Esto negro es líquido, es una efusión pleural o derrame pleural. Es tanta la efusión pleural que me está comprimiendo mi pulmón. Este es mi lóbulo inferior del pulmón derecho. Está comprimido, está atelectasiado. ¿Y recuerdan ustedes qué cosas eran estas imágenes hiperecogénicas que aparecen y desaparecen con el ciclo respiratorio? Broncograma aéreo. Entonces, en esta imagen tengo yo una efusión pleural, una consolidación pulmonar y broncograma aéreo. Y eso se ve rápidamente en la ecografía que ustedes la van a realizar cuando tengan la oportunidad de hacerla. Nuevamente, esto de acá es lo mismo. Bien, acá tengo más imágenes, creo que no se mueve. Nuevamente, acá es pleura parietal, pleura visceral, líquido libre, hígado, líquido libre, el pulmón, acá tengo broncograma, esta es la tomografía que estamos nosotros verificando del paciente que te hace una ecografía, y esta de acá es otra foto, no sé por qué no salió video. Bien, entonces hemos visto nosotros rápidamente lo que es un pulmón normal, algunos signos de neumotórax, algunos signos de la síndrome intersticial, ¿ya? Donde se puede engrosar la membrana alveolocapilar o se empieza a llenar de líquido el alveolo, hasta que cuando se llena completamente y va a pasar a ser un síndrome de consolidación, el síndrome de hepatización con su broncograma aéreo, y si hay un gran derrame pleural, a ver el signo característico que es una imagen anecogénica como ustedes la han visto en los videos que hemos pasado. Entonces, cuando ustedes van a hacer pie en una placa, una radiografía simple de tórax, sale todo el tórax. Cuando piden una tomografía, sale pues la tomografía de gold estándar. Sale todo en las visiones que ustedes quieran evaluar a su paciente, corte axial, sagital, coronal. Es una bendición la tomografía porque nos ayuda mucho en los pacientes. Pero cuando tenemos la ecografía, tenemos que mapear, tenemos que pasar por el traductor por todo el parénquima pulmonar para nosotros encontrar las diferentes zonas, las diferentes patologías que se puedan observar. Desde la línea medio clavicular, la línea axilar anterior y la línea axilar posterior, a estas tres líneas van a pasar en la parte superior, en la parte media y en la parte inferior, tanto de izquierda como de derecha. Esta es la forma de evaluar a nuestros pacientes. Pared anterior, axilar anterior, axilar posterior, y si el paciente no lo amerita, en la pared posterior también se debe examinar a los pacientes. Este es el esquema dibujado, y aquí como nosotros colocamos el traductor para evaluar a nuestros pacientes. Con un traductor puede ser de 8 a 12 MHz o de 3.5 a 5 MHz. Este traductor es el traductor plano para ver más de cerca la pleura y las lesiones que se pueden estar cerca a la superficie corporal. En la línea medio clavicular, debajo de la clavícula, acá se empieza, hasta la zona inferior del tórax se va bajando. ¿Ya? Importante, hay que buscar siempre la línea pleural exactamente después de la costilla porque es el punto de partida para las lesiones a nivel pulmonar. Y evaluar de arriba a abajo la línea axilar anterior y axilar posterior. Hay que mapear, tenemos que mapear nosotros a nuestros pacientes para poder nosotros tener una imagen y darnos una idea global de lo que está pasando. A diferencia de la rayos X, que salen todos los dos pulmones de una sola imagen, o la tomografía que salen los dos pulmones de una sola imagen. En la ecografía tenemos que dirigir el ecógrafo a los dos pulmones, por lo tanto, es un examen dinámico también. Acá está nuevamente, en la pared torácica, el traductor se hace
es una incidencia longitudinal. Y vean ustedes, costilla, costilla, y el espacio que hay entre las costillas me sirve para evaluar el parénquima pulmonar. En ubicación longitudinal entre las costillas, y acá se va a ver una costilla, otra costilla, una costilla, otra costilla. Vean ustedes acá el deslizamiento pleural o pulmonar, el sliding. Vean ustedes, qué bonito se ve acá. Desplazamiento de las pleuras. Vean ustedes abajo aquí en la imagen con perímetro verde, también desplazamiento pleural. Bien nítido, es una imagen de un pulmón normal. Esto es lo que ustedes tienen que ver. Esta imagen de desplazamiento pleural me dice que no hay nada entre las pleuras y que el pulmón posiblemente sea normal. Bien, otro signo importante en el pulmón normal, en el modo B, bidimensional, vamos a verlos acá, este es con un traductor convexo. El doctor Daniel Lichtenstein nos hablaba del signo del murciélago. Las costillas, las sombras acústicas y el parénquima pulmonar. Acá está, muy semejante a este murciélago. Bueno, en su nombre lo repetimos. Pero la parte que más me interesa acá, que ustedes tienen que tienen que observar, es reconocer la línea pleural y el signo de pulmón deslizante. Esta es la línea pleural, vean ustedes, línea pleural. Esta es la famosa línea A, que es la repetición de la línea pleural. Y aquí vean ustedes el deslizamiento de las pleuras una sobre otra. Tienen que poner bastante atención. Cuando el traductor es un traductor convexo, generalmente la imagen es más alejada y se pueden apreciar menos algunos detalles, a diferencia del traductor lineal o plano, en el cual nos va a mostrar imágenes cercanas, de donde es más fácil y más nítido observar, en este caso, la línea pleural. Aquí se observa la línea pleural y el deslizamiento pleural de pulmón sobre las pleuras, signos normales. Acá otra vez, vean ustedes lo que les decía, este es con un traductor plano, puede ser de 7 a 10 MHz, y este es un traductor de 3.5 MHz convexo. Aquí, costilla, costilla, sombra acústica, línea pleural, parénquima pulmonar. Esta es la famosa línea A, que es normal en este caso. Y aquí vamos a ver el deslizamiento. Si no se puede observar aquí, vean ustedes acá. Cómo hay un bien nítido, se ve el deslizamiento de una sobre otra pleura, lo que me habla que esta es la línea pleural también, que el pulmón es normal. Vean ustedes acá, deslizamiento en esta imagen de la derecha. Entonces, las líneas A, esta es la línea A, es horizontal y precogénica de un espacio conservado que equivale al espacio de la superficie a la línea pleural. Y se mantiene esa distancia hasta el término de la pantalla. Pero el signo que más me interesa es este deslizamiento. Deslizamiento de las pleuras o deslizamiento de pulmón o sliding, como ustedes lo puedan decir, lo quieran estudiar, pero quiero que lo reconozcan, ¿ya? Signo normal, ¿ya? Vamos a ver ahora un detalle que es una propiedad de la ecografía. Cuando conversamos de la ecografía, decíamos que la ecografía, cuando hablamos de la parte de ecocardiografía, era donde colocamos el traductor, era como si una espátula atravesara el cuerpo del paciente y en un corte en 2 dimensiones. Esta es la ecografía bidimensional. Y de ahí salió la pregunta 3D, 4D, 5D. Bueno, vamos a hablar sobre, en este caso era sobre bidimensional. Esta es una ecografía bidimensional. Costilla, costilla, línea pleural, es leading, y la famosa línea A. Este es bidimensional. ¿Qué cosa es el modo M? El modo M es el modo de movimiento. Si ustedes recuerdan, el modo bidimensional es como una espátula, salen los haces de ecografía en forma divergente para abarcar todo el espacio que se quiere ocupar y que puede cubrir esa emisión de ecos. Pero el modo M es el modo de movimiento. Se utiliza para registrar movimientos de estructuras, fundamentalmente de los dos órganos que tienen siempre movimiento, el corazón y el pulmón.
Para estudiar corazón se utiliza el modo M, para estudiar pulmón se utiliza el modo M. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener un registro tiempo-posición que representa cómo varía una línea de ecografía en función al tiempo. Eso de ahí es el modo M. Acá tenemos modo bidimensional. Trazamos una línea, no solamente va a haber un haz de eco. En esta línea se va a emitir un haz de ecografía. Solo un haz. No es una emisión de haces en forma divergente. El modo M se selecciona un haz de ultrasonido del modo B, bidimensional. Se observa en el tiempo qué sucede y demuestra el movimiento del objetivo en ese haz de ultrasonido. Vamos a ver. Aquí vemos nosotros en modo bidimensional. Esta es el único haz que va a estudiar el movimiento en esa línea y así se va a ver. Vean ustedes. Este de acá es la representación esquemática del modo M de pulmón. Esta línea blanca hiperecogénica, acá está la línea pleural. ¿Qué es lo que está en movimiento? ¿Lo que está por encima de la línea pleural o lo que está por debajo de la línea pleural? Se mueve lo que está por debajo de la línea pleural. El pulmón se mueve en inspiración, expiración, inspiración, expiración. ¿Y qué imagen va a dar este movimiento del pulmón en el modo M? Una imagen así como vemos nosotros en esta fotografía. Punteado, granulado, como si fuesen granos de tierra. Y lo que está por encima de la pleura, lo que no se mueve con la respiración, lo que se mueve realmente es todo el cuerpo, pero en la ecografía esta zona no se mueve, se ven líneas paralelas. Entonces, en modo M de pulmón, las líneas paralelas es que no hay movimiento y las líneas punteadas, y la imagen granulada o punteada es el pulmón en movimiento. En el modo M, modo de movimiento, lo que se mueve es punteado o granulado y lo que no se mueve son líneas paralelas. Esta es la imagen que ustedes van a aprender y ya la tienen en modo M. Zona que no se mueve, la parte de arriba de la línea pleural, y zona en movimiento, la parte del parénquima pulmonar. Bien, nuevamente acá, vemos nosotros acá, vean ustedes acá en la línea pleural, el leading o movimiento pleural, deslizamiento pulmonar, acá hay. Aquí no hay el desplazamiento, vean ustedes, pongan un poquito de atención en esta línea pleural, no hay el desplazamiento, no hay el leading, no hay desplazamiento de ambas pleuras. Este es un pulmón normal, la línea del corte del modo M, y aquí corresponde la línea del corte M que está acá. Y vean ustedes, pulmón normal que se desplaza, que se mueve, líneas granuladas. Perdón, imagen granulado en granos, en puntos. La zona que no se mueve, líneas paralelas. En esta imagen, por encima de la línea pleural, zona que no se mueve, paralela. La línea pleural, aquí la puedo identificar. Pero por debajo de la línea pleural tampoco se mueve. ¿Por qué? Porque no vuelve punteado, no vuelve granulado. Veo más líneas paralelas. Esta imagen, señores, de líneas paralelas por encima de la línea pleural y por debajo de la línea pleural, quiere decir que no hay movimiento pulmonar. Es característico del neumotórax. Esta imagen, línea pleural por encima que no se mueve y por abajo una imagen granulada en granos o punteada, eso es pulmón normal en el modo M. Recuerden, el pulmón normal siempre se mueve y hay un pulmón deslizante. Acá está en el modo 2, en el modo B, deslizamiento, y en el modo M, granulado. Característico del neumotórax en el modo M. Lo mismo, acá tenemos granulado punteado, un pulmón grano de arena, pulmón normal, y aquí cuando hay neumotórax, todos son líneas paralelas. Todas son líneas paralelas. Eso quiere decir que a nivel de la pleura, por encima y por abajo, no hay movimiento pulmonar. No hay movimiento pulmonar. Ese espacio no se mueve, está ocupado por aire. Por lo tanto, es un signo de neumotórax. Y desde el punto de vista para ayudarnos, esto de acá le llaman
el código de barras. Este es el código de barras, vean ustedes, que están en todo lo que compramos en el supermercado. Semejante a esto. Código de barras, neumotórax. El signo de grano de arena es un pulmón normal. Bien, nuevamente acá, deslizamiento, el leading, pulmón que se mueve. Acá no hay deslizamiento, le pongo modo M, solamente líneas paralelas, característico de neumotórax. Aquí le pongo modo M, granulado, signo de la orilla de mar. Lo que no se mueve es el mar y el granulado es el pulmón que se desplaza. Y aquí todos son líneas paralelas, la estratosfera, todo es simplemente el infinito. No hay movimiento, son líneas paralelas. Signo de la orilla del mar, el signo de código de barras, más conocido. Pulmón normal, granulado, líneas paralelas, en modo B, deslizamiento, deslizamiento y la línea pleural bien marcada. Muy bien. Lo mismo, ya lo vamos a repetir. Pulmón normal, deslizamiento pleural. Aquí no hay deslizamiento, vean ustedes, no hay deslizamiento. Ya algo está pasando acá. Y si le pongo modo M, todo líneas paralelas. Cuando hay deslizamiento, pongo modo M, una imagen granulada, grano de arena. Bien, ahora vamos a hablar sobre el síndrome intersticial. Nuevamente, una repasadita para que se les vaya quedando estas características. Vean ustedes, el síndrome intersticial hemos visto que se podía presentar por engrosamiento del septum, de la membrana alveolar del intersticio, o cuando empezaba a llenarse de líquido el alveolo, se empezaba a congestionar el alveolo. Entonces, si el paciente no tiene fibrosis pulmonar, la evolución generalmente y lo más frecuente es cuando el paciente se empieza a congestionar. Esta es una línea B que se ve en toda la imagen. Aquí vemos 3 líneas B que se aprecian en la misma imagen, o sea, en la misma vista de la ecografía. Quiere decir que mientras más líneas B tengamos nosotros, más congestión pulmonar se va a presentar, tiene nuestro paciente. Entonces, un paciente con discreta congestión pulmonar va a tener 2 o 3 líneas B. Un paciente que tiene más congestión pulmonar va a tener 4, 5, 6, 7 líneas B. Y si tiene mucha congestión pulmonar, todo el campo va a estar ocupado de líneas B, todas juntas, fusionadas, que dan las características de una cascada o una catarata por la gran magnitud de congestión que tiene nuestro alveolo. ¿Ya? Entonces, las líneas B son proporcional al grado de edema intersticial en el pulmón, en el alveolo, y es el signo ecográfico del síndrome intersticial pulmonar. Acá vemos nosotros, a ver qué les parece a ustedes. ¿Cuántas líneas B ven en esta imagen de la izquierda? Casi una. Lo normal es que se pueden ver hasta 2 líneas B. Cuando es más de 2 líneas B, ya hay que considerar que nuestro pulmón es patológico. Vean ustedes, aquí ustedes pueden contar unas líneas B y posiblemente se mete otra, pero una o máximo 2. Y aquí, vean ustedes de dónde parten las líneas B. Parten de la línea pleural. Aquí las líneas B son un montón, tantas que no las puedo contar. ¿Cuál de los dos tendrá más congestión pulmonar o más edema pulmonar? ¿La de la izquierda o la de la derecha? ¿Dónde hay más líneas B? En la derecha. Esta imagen es una imagen de congestión pulmonar ya avanzada. Y vean ustedes, yo les decía, la ecografía tiene una característica, una ventaja sobre los otros exámenes de imágenes, que tú lo puedes repetir las veces que deseas. Si tienes tu paciente en la emergencia que te está congestionando o tiene la sospecha de congestión, le hace la ecografía y tiene como acá 1 o 2 líneas B, le haces en 1 hora y tiene más líneas B y le haces después de 3 horas y tiene más líneas B, ese paciente está haciendo un edema agudo de pulmón en tu presencia. Rápidamente tienes que actuar y atenderlo para tratar de recuperarlo lo antes posible. Bien, ahora vamos a hablar sobre el famoso protocolo Blue. Nuevamente, el doctor Daniel fue quien creó este protocolo. ¿Qué quiere decir Blue?
no es azul. Quiere decir en la cabecera de la cama, pulmón, ultrasón en emergencia, el examen de emergencia ecográfico en la cabecera del paciente. O sea, mientras que los libros de aquellos años nos decían que la ecografía no servía para pulmón, el doctor Lichtenstein ya en 2008 decía que sí, que la ecografía podía servir para estudiar pacientes con insuficiencia respiratoria y nos estaba hablando sobre el protocolo Blue. Publicado en 2008 para evaluar la utilidad de la ecografía pulmonar en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda en áreas críticas, emergencia. Todo lo que yo quiero hablar acá es para emergencia. Concluyendo que la ecografía pulmonar ayuda al clínico a realizar al pie de la cama un diagnóstico rápido en estos pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Para eso me sirve el protocolo Blue. Solo un 2% de casos raros, escaparon al diagnóstico realizado siguiendo este protocolo. Lo que quiere decir que si aplicamos bien este protocolo, nosotros vamos a tener un diagnóstico en más del 95% de nuestros pacientes en la sala de emergencia. Nosotros, los médicos que no somos radiólogos ni ecografistas, que somos médicos generales, que usamos la ecografía para recuperar a nuestro paciente. Bien, entonces, acá tenemos nosotros cuáles son los pasos en el protocolo Blue. El primer paso, vean ustedes que la cosa no está difícil. ¿Cuál es el primer paso? Por si acaso, mi amigo el doctor Chalín Rodríguez, con quien empezamos a ver las partes de WinFocus aquí a nivel nacional, y el doctor Moisés Vidal, éramos los 3 peruanos que dimos nuestros primeros pasos a nivel internacional y llevamos a cabo el desarrollo de WinFocus a nivel Perú. Bien acá. El primer paso para el protocolo Blue, presencia de deslizamiento. Pregunto y me pueden responder. Hay forma de que me respondan. ¿Quedó claro el signo de deslizamiento o sliding pulmonar? Yo tengo toda la noche para conversar con ustedes. Si es que quedó claro, entonces el primer paso para el protocolo Blue ya está logrado. Todos tenemos la capacidad para evaluar y diagnosticar, evaluar más que todo la presencia de deslizamiento pleural o signo de sliding pulmonar. ¿Cuál es el segundo paso? Presencia de líneas A o líneas B. Pregunta, ya ustedes están en capacidad, tienen la competencia de reconocer una línea A y tienen la competencia, tienen ya adquirida la capacidad de reconocer una línea B. ¿Por qué digo reconocer? Porque todavía ustedes no están manejando ecografía. Cuando ustedes hagan la ecografía, el placer que van a tener va a ser mayor, porque ustedes van a buscar y van a encontrar la patología y les va a aclarar el diagnóstico de sus pacientes. Entonces, primer paso, presencia de deslizamiento. Segundo paso, presencia de líneas A o líneas B. Ya. Entonces, ¿qué sigue? Tercer paso, presencia de signos ecográficos de consolidación. ¿Se acuerdan de la consolidación? Cuando el alveolo estaba completamente lleno de algunas sustancias, ya llámese líquido, pus, agua, sangre, líquido con proteínas, completamente ocupado, y daba la imagen del pulmón como si fuese un tejido con parénquima tipo vaso, tipo hígado. Perfecto. Esta es la consolidación. Y el patrón de derrame pleural, la imagen anecogénica en la cavidad pleural que comprimía al pulmón y me lo atelectasiaba y me hacía un pulmón consolidado, inclusive con presencia de broncograma aéreo. Estos 3 pasos, señores, estos 3 pasos es el protocolo Blue. Presencia de deslizamiento, presencia de líneas A o líneas B y presencia de consolidación. Avanzamos. Entonces, ¿en qué consistía el protocolo Blue? 3 líneas B, consolidación y derrame pleural. Perfecto, acá estamos acá. En normal, vamos avanzando nuevamente. Aquí, costilla, la otra costilla, línea hiperecogénica, que es la línea pleural,
Y el deslizamiento, el movimiento de una pleura sobre la otra, síndrome de deslizamiento. Ese es el primer paso. ¿Cuál es la imagen que se repite a cierta distancia de la línea pleural? La línea A. Esta es la línea A. Acá tenemos línea pleural, deslizamiento, parénquima pulmonar y la línea A. Un pulmón normal, vean ustedes, este es el primer paso. Presencia de deslizamiento, muy bien. Ahora vamos a hablar de neumotórax. ¿Qué es lo importante para reconocer un neumotórax? Ya son los signos ya específicos para neumotórax. Vuelvo a repetir, lo que yo les estoy hablando a ustedes de la parte de ecografía pulmonar es lo más básico. Es lo más básico. Inclusive, del protocolo Blue es lo más básico, donde ustedes van a tener la capacidad de reconocer, si aplican todo lo que estamos conversando, hasta un 90% de conocer la patología pulmonar. A ver, en el neumotórax, vamos a preguntar, ¿en neumotórax va a haber signo de pulmón deslizante? Este signo que está acá, ¿se va a ver en el neumotórax? Neumotórax. No. ¿Por qué no? Porque las dos pleuras van a estar separadas. Y para que exista pulmón deslizante, las dos pleuras tienen que estar juntas. Perfecto. Otro signo, o sea, el signo de pulmón deslizante me descarta el diagnóstico de neumotórax. La presencia de líneas B, acá estamos las líneas B. ¿De dónde parten las líneas B? De la línea pleural. ¿Y qué tiene que haber para que exista línea B? Las dos pleuras juntas. Por lo tanto, la presencia de líneas B, que no es normal en este caso, pero sí me descarta neumotórax. La presencia de deslizamiento me descarta neumotórax. El punto pulmón es algo que vamos a hablar, es algo patognomónico de neumotórax que vamos a conversar de aquí. Y el signo de código de barras en el modo M, que quería decir que no se movía, no había movimiento debajo de la pleura parietal en nuestros pacientes. Vamos avanzando. Nuevamente el signo de deslizamiento, ya hemos conversado, bien claro se ve. Deslizamiento me descarta neumotórax. Entonces, ¿qué dice? En estos estudios, vean ustedes, ecografía a borde de la cama, signos que descarta neumotórax. La visualización del signo de pulmón deslizante puede siempre ser relacionado con la ausencia de neumotórax. Un examen, un estudio ya que demostró eso. Vean ustedes, solamente para que tengan una idea, 43 pacientes, se hizo la ecografía con un traductor de 3 MHz, se buscó signo B, ausencia de pulmón deslizante. Se verificó con una tomografía. ¿Cuánto tiempo demoró en cada médico en evaluar y descartar el neumotórax? 3 minutos. Perfecto. Ahí nuevamente, pulmón deslizante, aquí sin pulmón deslizante. Si ustedes ven pulmón deslizante, descartan neumotórax. Avanzamos, se pasó uno. Perfecto. Colas de cometa, hemos conversado. Colas de cometa parten de la línea pleural, por lo tanto tiene que ver deslizamiento. La presencia de colas de cometa también me descarta neumotórax. Colas de cometa, los artefactos de cola de cometa en la ecografía es un signo de descarte de neumotórax. Otro examen, otro estudio, 73 pacientes con TAC de control. ¿Cuánto tiempo se demoró en hacer el estudio cada médico? 1 minuto. En 1 minuto, encontrando las líneas B, descartaron neumotórax. Ahora vamos a hablar sobre el punto pulmón. Vean ustedes. Aquí quiero que pongan atención. El punto pulmón o punto pulmonar. Acá es una costilla. Acá está otra costilla. Esta es la línea pleural. Todo este espacio es la línea pleural. Vean ustedes. ¿El deslizamiento se encuentra en todo el espacio intercostal o en una parte nada más? Repito la pregunta. Costilla, costilla, línea pleural. El deslizamiento que vemos acá, deslizamiento, ¿se encuentra en toda la línea pleural de ese espacio intercostal o en una parte nada más? En una parte, en esta parte, la izquierda. Desde aquí empieza hasta la costilla, hasta la sombra acústica, de aquí hasta la costilla. Esta parte de la derecha no hay desplazamiento. Entonces, aquí hay un punto, aquí hay una zona que va a haber una transición
de no deslizamiento a sí deslizamiento. Este es el punto pulmón. El punto pulmón es la transición de deslizamiento a no deslizamiento. Eso es característico de alta sensibilidad y especificidad para neumotórax. Muy bien, vamos avanzando. Aquí tenemos nosotros, vean ustedes, sliding o deslizamiento en todo el espacio intercostal, parejito, vean ustedes, lo pueden ver acá arriba. Véanlo, observen con calma. Muy bien. Aquí abajo, vean ustedes dónde hay deslizamiento, en qué zona, de la izquierda o de la derecha. Observen bien, por favor, acá, en este video de abajo. El deslizamiento solamente se observa en la zona de la izquierda. No se pasó, caramba. Acá. En la zona de la izquierda, aquí hay deslizamiento. Aquí no veo deslizamiento. Entonces, aquí, este punto de transición se llama punto pulmón. Es el punto en que va a haber pulmón normal y neumotórax. ¿Y cuál es la representación tomográfica de esto? ¿Qué es lo que pasa realmente en el paciente? Acá está. Si colocamos nosotros el traductor en un punto fijo, durante la expiración, el pulmón aquí va a encontrar aire, neumotórax. Pero cuando el paciente empieza a expirar, ¿qué va a suceder? A inspirar, va a entrar más aire a este pulmón y donde estaba el traductor que no se mueve, va a haber parénquima pulmonar. Si veo parénquima pulmonar, hay movimiento. Si no hay parénquima pulmonar, no hay movimiento, nuevamente. Si hay parénquima pulmonar como acá, va a haber movimiento acá a la izquierda. Y si hay aire, no va a haber movimiento acá a la derecha. Esa es la representación esquemática tomográfica del punto pulmón y cómo se ve en la ecografía. Para encontrar un punto pulmón, vean ustedes, hay que mapear realmente toda la pared anterior y recorrer hacia la parte lateral y buscar este punto que es de alta sensibilidad para neumotórax. Punto pulmón. Perfecto. Nuevamente acá, vean ustedes, costilla, costilla, línea pleural, desplazamiento en todo el espacio intercostal. Desplazamiento, acá está. Véanlo bien. Y aquí solo hay desplazamiento en una parte que es la parte de la izquierda. Punto pulmón, aquí está el traductor, con parénquima y sin parénquima, o sea, con aire. Esta es la representación del punto pulmonar. Y vean ustedes este trabajo de investigación. El punto pulmón, signo ecográfico específico de neumotórax. 66 pacientes hicieron el signo pulmón, comparaban con la tomografía. ¿Cuánto tiempo le demoró al médico encontrar el signo pulmón? Que dice acá que no puedo ver, 1 minuto. Bien. Nuevamente, rápida detección de neumotórax por ultrasonido en pacientes con trauma múltiple. Vean ustedes acá la ecografía y la radiografía, la exactitud. ¿Qué concluye? La ecografía realizada por el clínico a la cabecera del paciente es una herramienta confiable y tiene las ventajas de ser simple, rápida y tener alta sensibilidad y exactitud comparada con la radiografía de tórax para la detección de neumotórax en el paciente con trauma múltiple. Entonces, vean ustedes cómo el neumotórax con ecografía es fácil diagnosticarlo y es muy importante que lo hagamos porque a veces una radiografía simple nos puede dar falsos negativos, por si acaso. Sin embargo, la tomografía no, es el gol estándar. En relación para neumotórax, en relación a la ecografía y la radiografía, vean ustedes, ambas tienen alta especificidad, casi 100%. Pero ¿quién tiene más sensibilidad? La ecografía, 92% contra casi un 50% de la radiografía de tórax. Entonces, la ecografía de pulmón es más sensible que la radiografía para neumotórax y ambas tienen igual especificidad. Muy bien, vamos a pasar hablar algo sobre el síndrome intersticial. El síndrome intersticial, recuerden ustedes, se puede presentar en qué cosas? En edema pulmonar, fibrosis pulmonar, la famosa EPIT, neumonía subpleurales y el síndrome de déficit respiratorio del adulto. Lo característico es, ya ustedes lo saben acá,
parten de las pleuras hacia la parte inferior de la pantalla y me habla de la ocupación del alveolo con líquido o el engrosamiento del septum o de la membrana alveolo-capilar. Imagen en contraductor lineal y contraductor convexo. Nuevamente acá, la ecografía pulmonar líneas B, cola de cometa, edema pulmonar. Con el agua extravascular en el pulmón, la ecografía encuentra los septos interlobulares subpleurales engrosados y los manifiesta en esta forma las líneas B o colas de cometa. Avanzamos. Acá está nuevamente el esquema para repasarles. El alveolo ocupado parcialmente con líquido y hay un edema pulmonar, los septos ligeramente engrosados. Esta es la representación tomográfica y este es lo que se va a observar en la ecografía de pulmón. Avanzamos nuevamente para que no se lo vayan a olvidar. Alveolo normal, ligeramente ocupado por líquido, pocas líneas B, bastante porcentaje del alveolo ocupado por líquido, líneas B confluentes en cascada, en catarata, y cuando todo el alveolo se compromete, el síndrome de consolidación con su broncograma aéreo. Bien. El número de líneas B, hemos conversado, está en función a la cantidad de líquido que se puede presentar en un paciente con edema agudo de pulmón. Si el paciente está muy congestionado, habrán muchas líneas B. Si el paciente se está congestionando, las líneas B se presentarán e irán aumentando en número para que nosotros nos demos cuenta y mejoremos o se pueda corregir nuestra terapéutica que le estamos administrando a nuestro paciente. ¿Ya? Avanzamos más. Nuevamente, la línea B con un traductor plano se puede apreciar muy bien la línea pleural y la línea B. Y con el traductor convexo es más panorámico que también se puede apreciar. Nuevamente acá, el número de líneas B es proporcional al grado de edema intersticial pulmonar y es el signo de síndrome intersticial. Una o dos líneas B, acá van aumentando las líneas B, acá hay más líneas B, acá están completamente ocupadas líneas B, y aquí en este espacio está totalmente con líneas B, que dice que tiene bastante compromiso o congestión pulmonar. Mientras más líneas B, más congestión pulmonar. ¿Ya? Y si estamos en la emergencia y vemos nosotros a un paciente anciano, un cardiópata, y digo, está con disnea, y además tiene EPOC, yo puedo decir, ¿y este paciente qué va a hacer? ¿Está por disnea por el EPOC descompensado o se me ha congestionado por su falla cardíaca crónica? Le ponemos el ecógrafo. Si el paciente tiene líneas B, ¿qué va a ser el diagnóstico? Congestión pulmonar. Si el paciente tiene el LIDEN y líneas A, ¿cuál es el diagnóstico? Exacerbación de su EPOC, tratamientos diferentes. ¿Sí? Acá es con broncodilatadores y acá es con diuréticos. El mismo paciente, dos situaciones diferentes que me puede servir la ecografía para atender a este paciente en emergencia. Y esto de acá, y lo hemos conversado ya, dos oportunidades, nuevamente, es el manejo del paciente hipovolémico con cardiopatía o sin cardiopatía, con una carga de volumen. El paciente inicialmente va a estar así, al inicio, en este patrón A, o con el paciente que va a responder a la carga de volumen. ¿Cómo va a responder? Mejorando el gasto cardíaco. En este nivel de la curva de Frank-Starling, el paciente va a tener esta ecografía. Yo le pongo líquido, le pongo líquido, le pongo líquido, le pongo líquido y lo puedo llevar a esta situación. ¿Qué vemos acá? Líneas B. ¿Qué pasó con este paciente? Si había llegado así. Había llegado con patrón A, que es normal. Acá hay el leading, líneas A, el pulmón normal. Le pusimos agua. ¿Y qué pasó? Le cargamos la precarga, más agua, más agua, más agua, más agua. Empezó a bajar la saturación, a tener disnea. Le hago la ecografía y aparecieron muchas líneas B. A este paciente lo hemos congestionado nosotros en la emergencia. Por eso, cuando el paciente tiene alto riesgo de congestión, pero una falla cardíaca, falla renal, etcétera, tenemos que monitorizar nuestra terapia de administración de fluidos. Ya lo hemos conversado, con la famosa vena cava inferior podría ser. ¿Bien? Y si quieren ver nuestra iatrogenia, le ponemos la ecografía en el pulmón
para ver cómo van apareciendo y pasar de un patrón A normal a un patrón B de congestión pulmonar. Para eso sirve la ecografía, para no equivocarnos mucho en la emergencia. Señores, todos nos equivocamos en la emergencia, todos. Nuestro objetivo es equivocarnos lo menos posible. Consolidación pulmonar, que vamos a ver, consolidación, broncograma aéreo y ausencia de el leading pulmonar. Bien, esto de acá hemos visto acá. Esta imagen que está acá en la parte cefálica es el pulmón completamente consolidado. Este es el hígado. Acá esta interfaz es el diafragma. Si ustedes se dan cuenta, este pulmón está hepatizado. La famosa hepatización gris, hepatización roja, en la ecografía se ve igual. ¿Ya? Y aquí vemos unos puntos blancos que suben y bajan, este es el broncograma aéreo. Esta imagen se puede observar. Y si queremos ver nosotros el leading, no va a haber el leading. ¿Por qué? Porque está compacto todito. ¿Ya? Nuevamente acá, broncograma aéreo, vean ustedes cómo sube y baja el aire. Esta imagen hiperecogénica que sube y baja es el broncograma aéreo. ¿Qué cosa era el broncograma aéreo? Era el aire que entraba a los bronquios durante el ciclo respiratorio. Acá, más consolidación. Vean ustedes este broncograma aéreo, qué bonito se puede apreciar acá. Broncograma aéreo, arriba a la derecha. Aquí, arriba a la izquierda, también hay leve broncograma aéreo. Riñón, hígado, pulmón, hepatización. Acá tenemos también, vean ustedes este broncograma aéreo en una hepatización del pulmón derecho. Y aquí, ¿qué vemos? Hígado, diafragma, una imagen anecogénica grande y un muñón pulmonar. Es el lóbulo inferior consolidado, pero atelectasiado. ¿Por qué? Porque este líquido en el espacio pleural me comprimió el pulmón y lo atelectació. Esto ustedes pueden verlo en la ecografía. Atelectasia, efusión pleural moderada severa, y que el paciente tiene una atelectasia que le está causando hay doble causa de falla respiratoria. Esta atelectasia y la causa de la efusión pleural. Nuevamente acá, vean ustedes, esta es la imagen que le he puesto para que vean lo nítido que se puede ver el broncograma aéreo. Igual, hígado, diafragma, efusión pleural importante, se comprime el parénquima pulmonar hacia una atelectasia, que es una consolidación, y se puede ver el broncograma aéreo. Vean ustedes, este broncograma aéreo. La ecografía, vuelvo a repetir, es dinámica. La ecografía no se estudia con fotos, se estudia con videos. Lo que ustedes van a ver con su paciente son videos. Es en tiempo real, en movimiento. Acá, nuevamente, dice, la ecografía brinda un accesible método no invasivo a la cabecera del paciente con muy buena exactitud en la localización y magnitud de la consolidación en el paciente crítico. Esta es la tomografía, esta es la ecografía. Acá está toda la consolidación con su broncograma aéreo. ¿Qué ventaja tendría la ecografía sobre la tomografía? Que tú puedes hacer la ecografía muchas veces, las veces que desees, y no causa daño a nuestro paciente. Una tomografía equivale a que le hayan tomado a nuestro paciente el equivalente a entre 300 a 500 radiografías simples. Bien, aquí nuevamente, consolidación y broncograma aéreo. Vamos avanzando porque ya está avanzando la hora también. Perfecto. Con el broncograma aéreo nuevamente. Algo importante. ¿Cómo yo puedo diferenciar si mi consolidación es por neumonía o es por atelectasia? En función al broncograma aéreo. Generalmente, mayor frecuencia de broncograma aéreo va a haber en las neumonías y menos en las atelectasias. ¿Ya? Aquí, ¿qué puedo ver, no? ¿Qué puedo apreciar? ¿Qué podemos apreciar nosotros? Nuevamente, efusión pleural, consolidación y broncograma aéreo. Bien, vamos avanzando. Para ver la ubicación, que esto ya ustedes lo habrán entendido. Esta es la ubicación del traductor. Este es reconocer, en este caso está en el lado izquierdo, porque está el vaso acá, el riñón, el diafragma y el pulmón. En el lado derecho, el hígado, el riñón, el diafragma y el pulmón. Cuando ustedes tengan la suerte, y esto siempre se van a acordar, de coger un traductor, ese día van a empezar a ahorrar para comprarse ese ecógrafo con toda seguridad. Un caso clínico ya para terminar.
Paciente varón, 65 años, es real, ¿ah? Ingresa a emergencia, 4 días de enfermedad, disnea severa. Frecuencia cardíaca, 140 por minuto. Frecuencia respiratoria, 44 por minuto. 37,5 de temperatura. ¿Cuánto satura? 74%. Con oxígeno ambiental, 74%. Presión arterial, 74, 70-40. Chocado. Escala Coma-Glasgow, 12. Tiene paciente trastorno de sensorio, trastorno de perfusión, trastorno de oxigenación, con alteraciones hemodinámicas. Y le ponemos esta ecografía. Más se demoró en prender el ecógrafo que encontrar esta imagen. ¿Qué me pueden decir ustedes? Están en su emergencia, 3 de la mañana, solitos, ni siquiera tienen residente, están ustedes solitos como médicos internos, pero ya manejan la ecografía. Y le ponen el ecógrafo y ven esa imagen. ¿Qué cosa es? A ver, eso es un masivo hidrotórax derecho. Todo el espacio pleural es líquido. Y esta cosa blanquita que aparece por aquí es el parénquima pulmonar que está a forma de un muñón cerca al mediastino y que aparece en el momento de la inspiración. Este paciente de 65 años, al ver esta imagen, lo primero que hice fue un Avocat número 14, así, un Avocat número 14, y se lo coloqué a este nivel de acá, viendo la ecografía y colocando donde está el puntero, aquí yo coloqué el Avocat 14 mientras me preparaban para hacerle el drenaje. ¿Qué cosa hice? Le coloqué el Avocat 14, un equipo de venoclisis a un frasco abierto y salió cerca de 2,8 litros, pero el paciente mejoró sustancialmente. ¿Qué estaba pasando? Que este gran hidrotórax estaba causándome también un síndrome comportamental. Comportamental pulmonar. Me estaba comprimiendo totalmente el pulmón, me estaba desviando el mediastino, me estaba desviando el ingreso de la sangre de las venas cavas, o sea, me estaba causando un shock obstructivo de mi paciente. Con drenaje el paciente mejoró. Bueno, lamentablemente de fondo había una neoplasia. Otro caso. Bien, varón de 70 años, ingresa al departamento de emergencia, la sala de emergencia, dolor torácico, disneico, 128 por minuto, 36 respiraciones por minuto, 37,3 de temperatura, 85-55 milímetros de mercurio de presión arterial, saturando 86%. En la escala de Glasgow tenía 13 y se le encuentra crepitantes bivasales. Y le ponen esta ecografía y ustedes observan esa imagen en tiempo real. ¿Qué les hace pensar a ustedes esa ecografía? ¿Qué cosas son? En primer lugar, analicemos la ecografía. ¿Tiene sliding, desplazamiento pleural? Lo tiene, ahí está, ahí marcadito. Costilla, costilla, sombra acústica, sombra acústica. Y estas imágenes verticales, hiperecogénicas e imágenes de haces de luz de láser, las famosas líneas B. Tiene muchas líneas B. ¿Qué tiene este paciente? Tiene una congestión pulmonar, tiene un edema agudo pulmonar, tiene dolor torácico, está disneico y tiene crepitantes. Aquí vemos solamente la congestión pulmonar. Si le buscamos otra parte de la ecografía, es posible que en la parte basal tenga algunos signos de consolidación pulmonar también. Otro paciente. Este paciente es caliente. Varón de 55 años, fiebre, malestar general, cefalea, temperatura, 7 días de enfermedad, frecuencia respiratoria 42, frecuencia cardíaca 90, 37,5 de temperatura, saturando 80%. Y tiene esta ecografía, 2 ecografías tiene el paciente, de la pared anterior y de la pared lateral en la línea media
clavicular media axilar. Vean ustedes. ¿Qué ven ustedes acá en esta imagen? Vean, paciente varón. Si le pongo la fecha, van a dar el diagnóstico. Voy a ponerle fecha 25 de abril de este año. Entonces, vean ustedes, ¿qué vemos acá? Muchas líneas de ¿qué? ¿Qué son estas líneas? Verticales, luminosas, que están apretadas, juntas, están casi todas unidas, a manera de una catarata, de cascada o confluentes, líneas con B confluentes. Líneas B confluentes, como están acá, nos habla que el alveolo está llenándose de líquido. Este alveolo se está llenando de líquido en esta zona, en esta ubicación. Y en esta ubicación inferior ya veo una consolidación. Y este de acá es la línea axilar posterior derecha. Vean ustedes, línea axilar posterior derecha, consolidación, y línea anterior, pero ya severa. Entonces ya el alveolo se está llenando. Es un paciente con COVID, paciente real del hospital, paciente con COVID, que acá tiene congestión pulmonar severa y consolidación. El paciente saturaba 80%. Para eso me sirve la ecografía, para hacer los diagnósticos rápidos en emergencia y tomar las decisiones para salvarle la vida a nuestro paciente. Bien, lo que hemos conversado, entonces, así como para el paciente chocado había un protocolo a seguir recomendado por WinFocus, para el paciente con problemas respiratorios también, en caso de que el paciente tenga disnea marcada, posibilidades de neumonía, tromboembolia pulmonar, neumotórax, edema pulmonar o contusión pulmonar. Si hacemos la secuencia de todo lo que vemos en el corazón, en el pulmón, más que todo pulmón, nosotros podemos llegar a la etiología de nuestros pacientes. Ya esta patología la que hemos visto, consolidación, cronograma aéreo, tromboembolia pulmonar hemos conversado, neumotórax hemos conversado, el síndrome intersticial de edema pulmonar hemos conversado, y la contusión, que no es más que un síndrome variable desde el punto de vista pulmonar, pero que me habla de una consolidación pulmonar también. Esto hay que aplicarlo, tenemos el protocolo y nosotros lo vamos a realizar cuando tengamos nuestra ecografía o cuando estemos en la emergencia y estemos atrás del médico asistente. Doctor, una ecografía. Doctor, haré la ecografía. ¿Qué sucede? Que muchos médicos como yo, que no aprendimos la ecografía a tiempo, nos es un poco difícil aprender. Y lo más difícil es aceptar que no lo sabemos. Entonces, para nosotros será difícil que un muchacho como ustedes nos diga, doctor, ¿y una ecografía? Te van a mirar serio y si no te mandan atrás a la cola, te van a decir que no molestes. Pero de eso no se trata. Se trata que nosotros los médicos, aunque seamos viejos o relativamente viejos, tengamos la oportunidad de aprender. Y si no sabemos, no permitir que ustedes sigan formándose sin el conocimiento importante de la ecografía para su formación como médico, más que todo para el manejo de pacientes delicados. Algunas conclusiones. La ecografía de urgencia ya no es realizada exclusivamente por el médico radiólogo. En nuestro hospital ya no es. Lamentablemente hemos empezado tarde, pero ya no es. Ahora lo usan los médicos de emergencia, los médicos de cuidados intensivos, los cirujanos de cirugía general. Ya está abierto para que todos hagan ecografía. Y hay ecógrafos en todos los servicios. Lo realiza el médico que requiere de una rápida evaluación del paciente que está crítico. El abordaje ecográfico deberá de hacerse en forma organizada, sistematizada, con específicos y estandarizados, con un adecuado enfoque para evitar errores y obtener resultados inmediatos y verídicos que permiten un manejo rápido y certero sin errores. Vean ustedes, esto es importante. No es hacer una ecografía a la loca. Si ustedes se han dado cuenta, hemos hablado en el transcurso de estas 4 clases de varios protocolos de evaluación, cada uno con su objetivo determinado. Eso hay que hacer. No vamos a ser ecografistas, vamos a ser médicos generales que usamos la ecografía de una forma racional, lógica y funcional para la atención de nuestros pacientes. La ecografía de urgencia identifica la forma inmediata y expedita de aquellas situaciones que ponen en peligro la vida de los pacientes y nos facilita la toma de decisiones para el manejo. Lo hemos conversado.
La ecografía identifica un sitio seguro para introducción de una aguja de punción en el caso de una paracentesis, del drenaje pleural, del drenaje pericárdico o de colecciones de pus. La ecografía permite guiar la topografía de la vena yugular o subclavia para colocar un catéter de vena. Eso no hemos conversado. La exploración ecocardiográfica en el paciente crítico permite la evaluación del estado volumétrico de la función cardíaca en situaciones de shock y paro cardíaco. Importantísimo la ecografía en este aspecto. Y la ecografía pulmonar es la herramienta más fácil, útil y rápida para el abordaje del paciente con disnea en la sala de emergencias. Muchachos, les agradezco por haberme escuchado estas 4 reuniones y con mucho gusto estoy a sus órdenes y cualquier pregunta estoy para responderla. Nuevamente un agradecimiento al doctor Daniel, quien fue lo que nos inculcó mucho sobre la ecografía pulmonar, mi amigo Chalín, el doctor Vidal, que está acá, Moisés Vidal, el doctor Montalfano, que es argentino, que también nos apoyó mucho para el desarrollo de WinFocus a nivel nacional. Preguntas, por favor. ¿Están ahí? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. A nombre de Socienza y Soción Pau Piura, le damos las gracias por su tiempo a lo largo de todas las ponencias realizadas acerca de ecografía. De la misma manera, esperamos contar con usted en futuras ponencias a realizar. También queremos recordarle a los asistentes que todas las ponencias realizadas acerca del tema del doctor Ronald estarán en los canales de YouTube de Socienza y Soción Piura. Les invitamos a su vez a suscribirse y mantenerse en los grupos que también estaremos compartiendo aún más ponencias. Con su permiso, doctor, damos pase a nuestra ronda de preguntas, las cuales han sido puestas en el chat de la transmisión. ¿Me van a hablar a hacer la pregunta a ustedes? Yo tengo que buscar en algún lugar. No, doctor, sí, yo le voy a pasar las preguntas que están haciendo los chicos, no se preocupe. Perfecto. Acá tenemos una, dice, ¿sobrevivió el paciente con COVID? Eh, Es una pregunta muy interesante, vean ustedes, más que de ecografía, ¿sí? La pregunta es, ¿qué qué sucede con los pacientes con COVID? Vean ustedes, COVID es una pandemia totalmente nueva para todos nosotros, donde nos agarró prácticamente fríos a nivel mundial. Pensábamos que no iba a llegar al Perú, el Perú llegó en el mes de marzo. Nuestra mortalidad local, nuestra mortalidad nacional, que llega a cuidados intensivos y necesita ventilación mecánica, es por encima del 80%. Vuelvo a repetir, los pacientes que llegan a UCI y requieren un ventilador se mueren alrededor del 80%. De cada 10, ¿cuántos se mueren? 8. Por lo tanto, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista intensivista que soy yo, desde el punto de vista de ser jefe de servicio, la unidad de cuidados intensivos no ha resultado ser la solución para este problema. La solución no está en los hospitales, la solución está en la población, la solución está en la atención primaria, detectar al paciente en sus inicios y darle tratamiento. Todos nuestros pacientes que han sido tratados de forma inicial han salido favorables. Todos los que han llegado grave al hospital, pasaron a UCI, con esas ecografías, con esas tomografías, el 80% se muere. Es una forma de responderte la pregunta, ¿eh? En un momento muy difícil para nosotros los médicos. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Jessica Castillo pregunta, ¿cómo diferenciar el neumotórax de hemotórax o hidrotórax? Ya, desde el punto de vista ecográfico son imágenes diferentes. Neumotórax es aire en cavidad pleural, las características que hemos mencionado nosotros en el transcurso de la clase. Para diferenciar hidrotórax de hemotórax, esa es la pregunta de repente que querías plantearme desde el inicio. Realmente con ecografía, yo puedo decir solamente que hay líquido. Yo no puedo decirte de arranque, es sangre o es agua, no, es líquido. Ese es el diagnóstico ecográfico.
¿Pero qué? ¿Qué sucede? Es muy fácil, es muy fácil. Antes de la ecografía, nosotros hacíamos el examen, percutíamos, ocultábamos, palpábamos, tocábamos y con temor metíamos una aguja. Si salía sangre, hemotórax. Si salía líquido, un hidrotórax. Si salía pus, piotórax. Si no salía nada, hoy me metía hígado. Bueno, eso pasaba antes. ¿Qué sucede ahora? Tú ves el líquido en la cavidad pleural, ubicas bien tu espacio donde puedes abordar con una jeringa y una aguja número 22 o 21 sin hacer mucho daño, sacas lo que saca en la jeringa, eso te da el diagnóstico, pues. El diagnóstico de la ecografía es líquido en espacio pleural. Lo que tú tengas en la jeringa es tu pregunta. Puede ser un hidrotórax, puede ser un hemotórax, puede ser un piotórax. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta nos dice Beatriz Camacho, ¿cómo se observa un TEP? Una tromboembolia pulmonar. Eso fue tema de la clase de ecografía básica del corazón. En la, te lo voy a responder con mucho gusto. La tromboembolia pulmonar es incremento de la poscarga del ventrículo derecho. Si la poscarga del ventrículo derecho se incrementa, lo que yo voy a observar no es el trombo en la arteria pulmonar, es la consecuencia de este trombo en la arteria pulmonar que aumenta la poscarga del ventrículo derecho, por lo tanto, la sangre que llega al ventrículo derecho no va a poder salir del ventrículo derecho. El ventrículo va a empezar a contraerse con la intención de vaciar su contenido, pero no pasa. ¿Por qué? Porque la arteria pulmonar está tapada con un coágulo, con un trombo. ¿Y qué va a pasar? El ventrículo derecho va a empezar a crecer, 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 desplazar el tabique interventricular hacia la izquierda, desplaza, desplaza, me reduce el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, lo reduce, me reduce el volumen sistólico del ventrículo izquierdo, lo reduce, hipotensión arterial, shock obstructivo, muerte. Entonces, la respuesta a tu pregunta, ¿qué voy a encontrar yo en una ecografía, en un TEP? Es crecimiento del ventrículo derecho con una sobrecarga sistólico-diastólica del ventrículo derecho, con una disminución de la capacidad sistólica del ventrículo izquierdo. Y si quiero ampliar mi estudio ecográfico, le busco en las venas femorales hipoplíticas de ambas extremidades la presencia o ausencia de trombosis venosa profunda. Gracias, doctor. Roberto Ruelas nos dice, ¿cómo se vería un pirotórax? ¿Qué patrón? Un piotórax. Así es, Ya, doctor. ya. Entonces, si bien es cierto, vuelvo a repetir, la ecografía me dice que es líquido, pero dentro de los líquidos también hay líquidos que tienen diferente densidad. Entonces, si es un trasudado, donde más que todo es agua, el líquido va a ser más anecogénico, más negro. Mientras más denso sea el contenido, en el caso de un piotórax, ese líquido ya no va a ser tan anecogénico, ya va a tener cierto grado de ecogenicidad. Entonces, primero no va a ser negro, anecogénico, sino va a ser ecogénico. Y otra cosa importante, los piotórax tienen depósitos de fibrina en el espacio pleural que se pueden observar. La superficie del diafragma y del diafragma que está sobre el hígado, en este caso si es el lado derecho, no va a ser ya una superficie lisa, sino sobre esa superficie se va a depositar fibrina, que es lo que va a llamar la atención en la ecografía. Y uno puede deducir, aquí yo observo líquido en cavidad pleural, si es posible que este líquido no sea un trasudado. Acá veo yo trazos o presencia de cuerpos ecogénicos que puede ser fibrina. Inclusive se puede identificar en los piotórax si está ubicado o no está ubicado. Todo eso se puede observar. Gracias, doctor. Albeniz Campuzano nos dice, doctor, buenas noches. ¿Existe alguna diferencia en las ecografías de pacientes de altura respecto a los del llano, la costa? Bien,
Es una pregunta muy, muy interesante. Mi experiencia es aquí en Piuranos, ¿ya? Yo pienso que la patología, las patologías, las diferentes patologías en la altura va a tener ciertas particularidades que marcan algún grado de diferencia sobre a nivel del mar o sobre los 3.000 metros de altura o mayor. Pero la parte funcional, la parte básica de todas estas características se siguen sosteniendo. Me voy a explicar. Un paciente que vive en la altura, su corazón derecho va a ser diferente que el corazón derecho de un paciente que vive a nivel del mar. Ya tiene un cor pulmonar, entre comillas, voy a llamar cor pulmonar crónico. ¿Por qué entre comillas? Porque el paciente no es enfermedad, sino es una adaptación a la altura. Sobre esa alteración de adaptación a 3.000, 4.000 sobre el nivel del mar, se puede presentar otra patología. Pero realmente lo que yo te estoy respondiendo es algo que yo estoy deduciendo, ¿sí? Pero no te puedo decir exactamente todos los cambios ecográficos presentes. Desde el punto de vista funcional, sí. Por ejemplo, que te acabo de decir del corazón derecho. Es un corazón más grande, con pared libre de ventrículo derecho más engrosada y con una función de ventricular derecho mayor que a nivel del mar. Igual, el pulmón. La caja torácica es diferente. La caja torácica es en el diámetro anteroposterior es mayor, ya la altura es menor, de forma que favorece que el paciente tenga mayor capacidad pulmonar. Entonces, desde el punto de vista de pulmón normal, ese va a estar normal. Lo que va a variar va a ser la parte de la ventilación, mayor frecuencia respiratoria, mayor volumen estidales, y también lo que va a cambiar va a ser la parte de cardiovascular, cómo está el gasto cardíaco y cómo está la función ventricular derecha, más que todo. Gracias, doctor. Jesús Reyes nos pregunta, ¿cómo se observa un hemoneumotórax? Ejemplo, en un trauma donde estén presentes ambas patologías. Perfecto, es una pregunta bien, bien frecuente y esto lo hemos visto en emergencia. Lo mencioné, el examen de rayos X o de tomografía, el paciente pasa por la tomografía o por rayos X y tú ves la placa o ves la tomografía y ves todo el pulmón y los dos pulmones de en una sola placa. En la ecografía es un poquito más trabajoso. Si bien es cierto, puedes hacer las veces que tú quieres, pero es más trabajoso. Tienes que mapear, pared anterior, línea media clavicular, pared anterior, línea axilar anterior, superior, medio inferior, línea axilar media, línea axilar posterior. Tienes que mapear, tienes que ir segmento por segmento y en los dos pulmones. Un hemoneumotórax va a tener dos patologías. En este paciente vas a encontrar el neumotórax en la pared anterior. Uno se ve el aire hacia arriba, el paciente está acostado. En la pared anterior, línea mediana clavicular, encuentras el neumotórax, el hemotórax. Le encuentras todo. No hay bleeding, hasta el punto pulmón le puedes encontrar. Perfecto. ¿Y dónde vas a encontrar tú el hemotórax? En la línea axilar media o axilar posterior, porque la sangre se va para atrás. Entonces tú vas a encontrar una imagen anecogénica en la pared posterior, en la línea axilar posterior o axilar media, que está en la parte posterior del espacio pleural, y imagen de neumotórax en la pared anterior. Y eso es frecuente. En emergencia, en paciente politraumatizado, encontramos eso. Dos lesiones pueden ir juntas en el mismo paciente, inclusive en el mismo lado. Gracias. Tenemos otra pregunta, doctor. Luis Alejandro Chambi Quispe nos pregunta, ¿qué hacer en los casos de hidrotórax y neumotórax? Ya. Bueno, tratamiento, ¿eh? La pregunta es, ¿cuál atiendo primero? Porque los dos tienen abordaje diferente para el tratamiento. Los neumotórax en emergencia, para salvarle la vida, es con un Avocat de grueso calibre 14-16 en el segundo o tercer espacio intercostal, línea media clavicular. Acá adelante. El aire se va para arriba, ustedes punzan con el Avocat, retiran la aguja, dejan el Avocat y sale el aire hasta que se equilibren las presiones. Neumotórax a tensión resuelta, el paciente ya no se muere. Perfecto. Si es un hemotórax o un hidrotórax masivo,
como en el primer ejemplo que hemos puesto en la clase, eso ya lo dije. Un AutoCAD grueso, ustedes lo ponen, empieza a salir hasta que ustedes preparan todo el material para colocar un tubo de drenaje. Con la ecografía ustedes tienen el punto de abordaje sin ningún riesgo de lesionar grandes vasos o algunas otras estructuras que puedan ser susceptibles de lesión. Pero son lesiones diferentes, ubicación diferente, y ustedes tienen que abordar según el que sea más importante y que tenga más prioridad en ese momento. Doctor, que pueden ser los dos. Sí, pueden ser los dos. Pide dos avocados y lo pones uno detrás de otro. Y eso se hace en emergencia. Hasta Gra- colocar un tubo de drenaje. Gracias, doctor. Tendremos tres últimas preguntas. Una de ellas es Belén Díaz. Nos dice, ¿un hemotórax de un neumotórax en el ultrasonido? Es una pregunta que ya diferente la presentación de la pregunta, pero ya lo hicieron anteriormente. El neumotórax, el neumotórax hemos hablado en la clase, los signos característicos, no hay deslizamiento, el signo del código de barras y el punto pulmón son los signos característicos del neumotórax. Y el hemotórax es efusión pleural, derrame pleural, imagen anecogénica en el espacio pleural que está comprimiendo el pulmón. Gracias, doctor. Una penúltima pregunta. Rubí López nos dice, ¿podría mencionar cómo diferenciar EPIT y EPOC con ultrasonido? Sí, son lesiones diferentes, fisiopatología diferente y estudio de anatomía patológico diferente. El EPIP es el engrosamiento del tabique, el engrosamiento en la membrana alveolo-capilar. Entonces, las paredes de la membrana alveolo-capilar van a estar engrosadas, ¿ya? De tal forma que en la ecografía vamos a observar nosotros la presencia de líneas B, ¿ya? Las colas de cometa. Si es que el alveolo está limpio y solamente tiene PIP, van a haber pocas colas de cometa, dos o tres o no más. Es más, dicen que la distancia entre una y otra cola aproximadamente son 7 milímetros. ¿Ya? Ella es el EPIP, líneas B y colas de cometa. En el paciente que tiene el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aquí va a ser diferente. ¿Qué va a pasar en estos pacientes? No van a tener engrosamiento de la membrana capilar, van a tener atrapamiento de aire. Entonces, este atrapamiento de aire va a tener que los pulmones estén más distendidos de aire. ¿Y cuál va a ser el signo, el artefacto que se presenta en un pulmón que está ventilado normalmente o que retiene más aire de lo normal? Las líneas A. Entonces, paciente con dificultad respiratoria y líneas A, sin otra patología, es un EPOC descompensado. Paciente con disnea y que la ecografía le encuentro un patrón de líneas B, colas de cometa, es un paciente con enfermedad pulmonar intersticial difusa. Gracias, doctor. Weiner Galeán nos dice, buenas noches, doctor. ¿Se puede hacer el cálculo ecográficamente de cuántos mililitros puede existir de líquido en el estudio ecográfico pulmonar? Sí, buena pregunta. Sí, sí se puede hacer. Hay muchos estudios que se han realizado con la intención de hacer el cálculo del volumen que se puede presentar en un hidrotórax, ¿ya? Hay muchos y realmente cuando hay muchos estudios quiere decir que todos, de acuerdo a cómo está en cuanto al volumen. Errores de más o menos 50 a 100 centímetros cúbicos. O sea, no es exacto realmente. La parte que más debería importarnos es el cuadro, es muy agudo, es agudo un trauma, porque es un motora, posiblemente con 1 litro sea suficiente para causar gran respiratorio, ¿sí? Porque no se adaptó a nuestro paciente. Pero hay pacientes que tienen efusiones crónicas que pueden tener 1 o 2 litros si están caminando por la calle. Pero la verificación es de esa forma. Distancia que hay entre diafragma
y base pulmonar, se multiplica por 20, distancia en milímetros multiplicado por y el resultado sale en centímetros cúbicos de volumen. No lo he querido presentar porque la clase era principios de ecografía pulmonar, ¿sí? No era para someterlos a fórmulas ni nada de esas cositas. Gracias, doctor. Ya para terminar, una última pregunta. Nos dice Carola Yolanda Paxialave. Buenas noches. ¿Los hallazgos ecográficos de COVID en pediatría son los mismos que los adultos? Los hallazgos ecográficos de la ecografía pulmonar, se refiere, ¿sí? Definitivamente, la ecografía pulmonar del paciente con COVID, en el cual tiene una inflamación a nivel del neumocito, necesariamente van a ser los mismos. La diferencia es en la magnitud. Los 3 pacientes que hemos tenido pediátricos que se les realizado la ecografía, los 3 pacientes, por suerte, no han entrado a ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque los hallazgos de la ecografía pulmonar eran un síndrome intersticial moderado, sin llegar a ser un síndrome intersticial severo ni un síndrome de consolidación, que sí lo hace el adulto. Entonces, la respuesta es no, no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque el adulto lamentablemente tiene más inflamación y mayor compromiso parenquimal. Ya el niño, por suerte, los niños que hemos atendido nosotros son pacientes que han estado ahí, que han entrado a observación, a monitoreo y con el tratamiento solo han ido recuperando. La magnitud es diferente. En el adulto hay una gran cascada inflamatoria con gran compromiso parenquimal que nos lleva al síndrome intersticial guión consolidación. Y eso es lo que causa la insuficiencia respiratoria. Y no olvidarnos que también los pacientes presentan una coagulación intraocular diseminada, o sea, una trombosis de los vasos pulmonares pequeños a nivel, de los vasos pulmonares pequeños. Una tromboembolia hacen los pacientes. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Eso ha sido todo con las preguntas. A nombre de Socienza y Sociemo Pau Piura, le damos las gracias por todas las ponencias que ha podido brindar a nosotros como sociedad y a todas las personas asistentes también a estas. Muchas gracias. Les hacemos recordar también a los chicos que se va a estar pasando el link del post-test, así como también de la trivia. Y aparte de ello, también no olvidarse